Bienvenidos a Reinventados. Este es nuestro primer episodio del podcast y la primera pregunta es: ¿qué pasa cuando la vida que construiste ya no te representa? Reinventados es un podcast sobre el coraje de volver a empezar, un espacio donde vamos a hablar de reinvención profesional, identidad, propósito, hábitos, mentalidad, miedo y esas decisiones que cambian el rumbo de una vida. Somos dos personas con caminos diferentes, pero una misma pregunta que nos unió. ¿Qué pasa cuando la vida que construiste ya no te representa? Porque muchas veces el problema no es el trabajo, es seguir sosteniendo esa vida que ya no sentimos propia. Creamos este espacio para tener estas conversaciones y acompañarte si estás en un momento como el que estuvimos nosotros y no te sientas tan solo. Y te vamos a acompañar no solo inspiración, sino también herramientas concretas, ideas que puedas aplicar a tu vida, pero de verdad en este proceso tan especial que sabemos en el que podés estar del otro lado. Así que bueno, sin mucha más vuelta, primer episodio, rompiendo un poco el hielo. Bueno, qué lindo estar acá con vos, Jorge, estoy muy contenta. Gracias, Maru, gracias. Y lo mismo, un placer compartir y esto que vos decías, poder llevarle a la gente esa historia o eso que transitaste y a la vez con herramientas y con un camino a seguir para que pueda ser más simple de lo que uno lo vivió. Me encantó. Así que bueno, empecemos por presentarnos. ¿Querés empezar vos para presentarte? Dale. Soy Jorge Inda y me dedico a preparar, acompañar e inspirar personas a que se reinventen y despierten nuevas maneras de emplear el potencial. Excelente. Contame vos. Muy conciso, muy bien, estás muy entrenado. No, bueno, yo soy Maru Basualdo, soy abogada, me reinventé en esto de una vida que ya no encajaba conmigo. Ahora soy coach, soy mentora, también soy coach de la PNL y acompaño a mujeres que sienten que están estancadas profesionalmente y que necesitan reconectar con su ambición, con su propósito y bueno, acompañándoles en todo el camino en el que estén para que puedan reconectar con todo eso. Así que bueno, sin culpa y cuidando también el bienestar personal. Para mí es súper importante eso. Bien, así que, bueno, no sé si te parece ir a la primera pregunta que preparamos, ¿no? Como tenemos acá una guía. Si querés contar vos un poco, ¿quién eras antes de reinventarte? Bien. Trabajé 14 años en una multinacional, que entré como vendedor y llegué a ser el gerente comercial. Hice 10 años selección, 10 años liderando parte de la red comercial. Multi con cosas de pyme. Los líderes tomábamos a la persona, la motivábamos, la conteníamos, la promocionábamos y la desvinculábamos. Hacíamos todo. La pasé bien durante muchísimo tiempo. El último tiempo no encontraba sentido y un día hablando con mi jefe le dije no trabajaba más. Cosa que no le sugiero a nadie que haga. El ideal que sería crear lo nuevo, una vez que lo nuevo funciona, si querés dejar lo viejo. Me salió diferente. Bien. Bueno, cuando me fui de ahí, empecé a ver de las cosas que hacía, que era lo que más me gustaba. Y lo que me di cuenta es que cuando me juntaba con otros en la empresa, la mayoría de las veces otros salía mejor después de esa charla. Entonces empecé a ver psicología, ¿no? Porque reparativa, coaching. No sabía bien de qué se trataba el coaching. Justo era el verano europeo y yo quería hacer un intensivo coaching en España. Bien. Entonces empecé a buscar, encontré una formación que se llama la formación número 1 del mundo, en habla hispana, para ser formador de formadores, basada en los mejores coaches del mundo, en T. Harv Eker, en Rafael Echeverría, en Tony Robbins. Hice clic, hablé con español, compré ese entrenamiento y me fui. Maravilloso. Me fui allá, lo hice, pero cuando volví a la Argentina yo entendía el que se había ido la empresa, si no cambiaba no podía crear nada nuevo. Es lo que estaba viviendo en ese momento. Entonces contraté una coach española que había conocido en ese entrenamiento, empecé a trabajar mi propio desarrollo personal. Luego me formé como coach internacional en Mola Inglés. Acá en Latinoamérica es más común el ontológico, más conversacional. Tema de acción. Sí. Che, estoy acá y quiero ir para allá, ¿qué hago? Pero el coaching es a base de preguntas. Yo tengo 10 preguntas, van a encontrar respuestas que te digo, Manu, no tengo más preguntas. No importa, me tenía que acompañar. Entonces me formé como practitioner en programación neurolingüística. La PNL, la psicología moderna, lo que más rápido cambia estados de ánimo. Y un día hablando con esta coach, con mi coach española, me manda una foto que estaba con un entrenador que se había formado en Psyche. Yo no sabía ni qué era el Psyche ni cómo se escribía. El Psyche es la llave de la psiquis, es psicología energética, es para cambiar creencias a nivel de la mente subconsciente. Y busco en Google, a los 15 días venía el americano de Argentina, ese entrenador, y me formé como facilitador de Psyche. Bien. Bueno, te hice un
Un pantallazo. Claro, entre qué era y que después te contaré más cómo fue ese momento y qué pasó en Claro. en el medio de esa reinvención. Contame un poco vos. Dale. Y bueno, yo siempre cuento, antes de reinventarme, y como que yo era yo era abogada y era la típica mujer del deber ser, como el mandato, lo que hay que hacer, muy prolija, la chica buenita y obediente, como yo digo. Y yo tenía una mirada puesta en que yo quería ser la mejor abogada del país. O sea, yo en ese momento decía del país. Y trabajar en el mejor estudio. Y me propuse y lo logré y llegué. Yo siempre cuento que llegué como a mi primera cima, a la que yo me había puesto a los 26. O sea, era joven, muy joven. Y dije, ay, no me gusta, no es lo que yo quería. Y ahí tuve mi primera crisis, porque fue como, bueno, esto no era lo que yo esperaba, ¿no? Y me sentí muy mal, me generó mucha culpa y bueno, la historia obviamente es larga, no la voy a contar completa porque estamos todo el podcast, pero digamos esa era antes, ¿no? Como muy con las ideas muy fijas, como era esto es así y esto tiene que ser así y esto es lo que yo quiero lograr. Y cuando ahí empecé como a los cambios y vine con la profesión, hasta que un día dije, como esa pregunta que dijimos al principio, dije, esto no encaja con lo que yo soy, ahora no tengo ni idea quién soy. Y ahí fue, y se me pone la piel de gallina, pues fue como, bueno, ¿quién soy yo? Porque ni siquiera sabía qué era lo que me gustaba o qué podía hacer si no era abogada. Bueno, ya vamos a hablar de este tema, pero estaba muy enganchada con la identidad profesional yo. Eso fue lo que más me costó. Así que esa era yo. Fíjate qué bueno esto que decís, Maru, porque cuando yo me fui de la multi, me di cuenta que cuando entré, dije que quería ser el gerente comercial. Es decir, no le aclaré al universo que quería ser el CEO, el presidente. Entonces, a veces lo que pasa es que nos ponemos una meta, sí, la alcanzamos y nos seguimos quedando en ese lugar. Sí. Y la verdad es que no tiene más sentido cuando vos decís, che, no tengo motivación. ¿Qué es la motivación? Es un motivo para la acción. Y no hay más motivo, porque vos te propusiste ser la número 1, eras, listo. Ahora no te diste cuenta, che, quiero ser la número 1 a los 53, no a los 26. Entonces, lo único que necesitas es volver a tener un nuevo sueño, una nueva idea, un nuevo objetivo. Me encantó lo que decís, lo del motivo. Es como que yo lo perdí muy rápido. Incluso yo creía que estaba medio fallada, porque digo, bueno, algún día algo me va a gustar y me voy a quedar ahí, porque estaba tan desconectada, bueno, ya no me quiero adelantar, pero al final es eso, es como, bueno, ¿para quién soy ahora también, no? Porque no es lo mismo la Maru de los 16, que se puso la meta de estar en ese estudio jurídico, que la Maru de los 26, y bueno, ni hablar de la Maru de los 41, como también aceptar esa flexibilidad de cambio, porque vamos cambiando, ¿no? Sí, y esos motivos van cambiando. Y fíjate que a veces ese quién soy, nosotros muchas veces, en vez de decir, no sé, soy el que soy o soy Jorge, no, digo, me defino por mi puesto. Por el puesto o por lo que estudié. Soy gerente comercial. Exactamente. Es decir, dale, si mañana te promocionan a jefe de familia y no sos mal gerente, entonces ¿quién sos? No, desapareciste. Sí. Y lo mismo, che, estudié esto, pero no me define. No me define. Lo que sí me define es qué empiezo a hacer a partir de eso que estudié y también entender que si cambio, no dejé de ser. Me encanta. Porque es lo más difícil. A veces, yo también de las personas que acompaño y todo, ese duelo por estar tan identificados con el puesto, con el rol, y a mí me pasó un montón eso, por eso lo aclaro, capaz a alguien de otro lado le pasa como a mí, estaba como, bueno, ay, trabajás en ese estudio, trabajás en Marvalo Farrell, wow, eran todas las respuestas que yo recibía, y bueno, en una persona que capaz no se sentía tan valiosa en ese momento por lo que yo era y no por el lugar en donde trabajaba, y me costó soltar eso, y muchas veces cuesta mucho más soltar eso que otras cosas. Porque por eso a veces claro. Ese soltar tal vez no tiene ni siquiera que ver con uno, sino con lo que la gente cree de eso. Dice, che, vos sos el mandamás del... Y cuando vos ya sos, y hace, no sé, 2 años yo que era el gerente comercial, era el más triste de todos los gerentes. Entonces, estaba bueno para el que lo veía de afuera, no para mí. Está bueno. Entonces, che, ¿qué creas vos? No sé, imagínate esto. Yo soy nacido y criado en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Ir al pueblo, si yo no soy más gerente comercial de la multinacional y ahora soy coach. No sabíamos ni cómo se escribía coach. Entonces, ¿qué te iba a decir la gente? Sí, fantástico, te va a ir... No, te decía, te va a fundir, ¿quién te cree que sos? Te volviste loco. Entonces lo mismo es,
¿Dónde voy a buscar aprobación? Porque inconscientemente lo que queremos hacer es eso, es, che, cuento lo que voy a hacer, a ver si me aprueban. ¿Y quién te va a aprobar? Siempre lo cuento, nadie. Me gustaría preguntarte si nos puedes compartir como, ¿cuándo empezaste a sentir como que esto no encaja más conmigo? O sea, ¿cómo te diste cuenta? Mira, pasaron en mi camino, en la multi me pasaron un montón de cosas que eran alertas y yo no las veía. Bien. Y no sé, un ejemplo, gané una convención en 2012 que me llevan a Madrid con todo, el mejor hotel de Madrid, fantástico, 7 días como millonario. Y a los meses de eso volvemos y cambian toda la dirección de la compañía. Y me invitan a una reunión y me entero que, no sé, el área que yo manejaba con otras 2 personas desaparecía. Con lo cual, si no es que peligraba mi trabajo, ya me había quedado sin trabajo y encima tenía que echar a 100. Entonces, eso empiezan a hacer alarma que te dice, por acá no va. Eso sucedió, pasó el tiempo, yo cambié de puesto, pero yo ya no era más. Vos estabas apagado. Y eso no nos damos cuenta. Y si te mirás al espejo, no hay luz, no hay nada, no hay. Sí, te pones el traje, todo, pero. Nada, es como andar en un Porsche triste. No sirve de nada, andar en cualquier auto contento. Si te andar en el Porsche, mejor, todavía no pasó nada. Ahora, cuando empezás a sentir eso, también son como etapas que, no sé, primero tenés miedo que te echen, después sí, ¿por qué me van a echar si acabo de ganar convenciones y me destaco? Después decir, no, bueno, quiero que me echen, así me dan dinero y me voy. Claro. Y lo mismo, che, si estás entre los mejores no te van a echar. No echan al que va último, te van a echar a vos que está entre los... No. Claro. Entonces te empezás a dar cuenta que, che, no, si yo me quisiera ir, después que decís, no, bueno, me jubilo. Pará, tengo 40. Claro. O 42, ¿no? Así que si me quedo 20 años acá me saca el SAME, ¿no? Me sacan muerto, no sé. Entonces empezás a ver, y todas esas etapas es como que vas trabajando con vos mismo. Pero esto mismo, no sé, yo fui un día a trabajar y renuncié. Si vos esa mañana me cruzabas saliendo de la casa y decís, che, Jorge, ¿vas a renunciar? Yo te digo, no, Maru, ¿cómo voy a renunciar? No tengo nada. Nada, llegué a la compañía, me vino a visitar mi jefe, nos pusimos a charlar y a los 10 minutos le dije no trabajaba más. Bueno, pero tu síntoma fue como ese sentirte apagado por dentro, o sea, como perdiste como estar muerto en vida. Esa chispa, porque digo, me encanta que lo traigas porque digo, en mi caso, digamos, si veo algo distinto, o sea, digamos, me pasó y le pasa a un montón de personas que no lo saben expresar en palabras, como que sienten como que una llamita se perdió, que dicen, bueno, me falta motivación, y como que buscan capaz desde afuera, decir, bueno, ¿cómo hago para motivarme? No, es que eso es como la punta del iceberg, es como, ¿qué hace que estés apagado, no? Como ir para ahí, que a mí en realidad lo que me pasó fue más darme cuenta de, yo soy una persona muy entusiasta, soy una mujer muy soñadora, siempre para adelante, muy positiva, y en mi caso era... Claro, no solo estaba apagada, sino estaba medio deprimida, te diría. Y era todos los días de la semana, estaba como sin ganas de ir a trabajar, el trabajo lo odiaba. En ese momento ya estaba en otro lado trabajando, que encima no era un buen ambiente de trabajo. Y los fines de semana estaba mal. O sea, los días de semana tachaba los días para que sea fin de semana. Y los fines de semana estaba en la cama, que no podía salir, tenía 2 hijos chiquitos. Mal porque tenía que volver a trabajar el lunes. Entonces, un día me acuerdo que hice el clic cuando mi marido me dice, ahí me di cuenta que esto ya no encajaba más. Me dice, bueno, salgamos a pasear con los chicos para que salgan afuera, estén al aire libre, porque eran más chiquitines. Y yo no tenía energía para salir de la cama. Y yo dije, ay, esta no es, o sea, ellos me salvaron, yo siempre digo, porque yo no soy esto, y no es la mamá que quiero ser para ellos, ni la mujer que quiero ser para mi pareja, ¿no? Porque era un bajón. O sea, yo tenía que hacer algo, y ese día dije, se acabó. Ese poder de la decisión interior, en mi caso fue más paulatino, pero fue como, esto no va más, pero yo necesito cambiar mi estado de ánimo. Me di cuenta de eso, y me acuerdo, digamos, cuento brevemente, que mi primera acción fue comprarme una bici. Entonces, porque yo trabajaba full time, entonces no podía hacer ejercicio después del trabajo por mis hijos.
Entonces yo iba a trabajar en bici y volvía en bici. Y ya ese primer pasito, bueno, nada, eso va para otro capítulo, pero sí darme cuenta como que estaba muy bajón, no tenía energía, estaba como casi medio deprimida, pero sin diagnóstico, me lo autodecía yo. Y ahí me di cuenta que no, algo estaba muy mal y tenía que hacer algo al respecto. Bueno, fíjate que, y ahí va ese cambio que es personal, porque el resto te está viendo, pero como está similar, o le pasa lo mismo que a vos, ¿qué te va a decir? No, andá, renunciá y hacé otra cosa. No, no. Bueno, es lo que toca, es lo que Hay que aguantar. hay que aguantar, hay que pagar las cosas, hay que... Mira, Mario, yo lo que sí no sabía qué iba a hacer, pero en el momento que dije que renunciaba, sentí una paz que nunca había sentido en mi vida. Wow. Eso es un síntoma, de que hay algo ahí Entonces, correcto. cuando vos decís, Wow, está bueno. era como que, no sé, como si mi alma se estuviera muriendo. Te entiendo tanto porque se siente así. Entonces, nada, te vas apagando inconscientemente. Decís, bueno, pero esto es lo natural. ¿Lo natural para qué? Mi mentor decía una frase que me encantó el año pasado, la repetíamos bastante, esto puede ser común, pero no es normal. No es lo normal. O sea, puede ser común, que nos pasa mucho. Y a veces, bueno, fíjate a tu alrededor. No, pero hay una llamita que te dice, no, yo quiero otra vida para mí. Yo en ese momento también tenía 34 años, digo, me queda una vida eterna por delante. Y decía, uy, ¿qué voy a hacer? Y que es la próxima pregunta que tenía como para que charlemos de qué miedo aparecía cuando pensábamos en este cambio. Y empezá vos y después yo comparto tres. Mira, miedo, yo llegué a casa y en la cena le conté a mi mujer que había renunciado. Ese momento, por Entonces favor. lo primero lo primero que me dijo es, ¿te volviste loco? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar la medicina privada? El colegio de la nena. Mi nena tenía 6 años, 7 años, empezaba... No, ya iba a Primaria. iba a primer grado de... Sí, de la primaria. Sí. Nada, me empezó a hacer un montón de preguntas que ni siquiera yo me había hecho. Digo, mira, no tengo ni idea. Wow, no, qué momento. Lo único que sé que eso no lo quiero más. Y esto mismo, que me sentía bien. Entonces, lo que necesitaba era que pasara el tiempo y que se me pasara esa sensación. Bien. Pero ahí sentía una paz y una felicidad. Ahora sí, después apareció el miedo, que es, nada, la gente en vez de preguntarte cómo está, te pregunta qué va y ahora qué va a hacer. Te da más ansiedad. Claro, decís, dale, flaco, para una soga. que me recupere. Decir, yo siempre lo cuento. En la multi yo me despertaba a 7:30 y me bajaba de la cama arrastrándome porque no podía conmigo. Claro. No tenía ganas de ir. Bueno, pos eso me levantaba a 5 a.m. Entonces, che, ¿qué vas a hacer? No sé, no tengo ni idea. Pero después empezó a aparecer ese qué vas a hacer o empezar a buscar hacia adentro, che, ¿qué puedo hacer? Ahora, en ese momento fue duro y esta historia que yo cuento siempre del Mercedes-Benz, que es, nada, yo tenía, me gusta el Mercedes-Benz, me quería comprar un Mercedes y tenía el dinero para comprarme un Mercedes. Entonces tenía dos opciones. O me reinventaba o me compraba el Mercedes y volvía a ser gerente de otro lugar. No pasaba nada. Seguía buscando trabajo, que tenía propuestas y cosas. Entonces decidí el dinero del Mercedes invertirlo en mi reinvención. Nada, después te contaré más de eso, pero necesité una concesionaria de Mercedes al final, ¿no? Sí. Bueno, pero está bueno que tenías ese colchón económico, porque tampoco vamos a estar hablando de como, sí, bueno, tirate a la pileta. No, pero fíjate, Maru, que eso me di cuenta después. Ok. ¿Por qué? Porque a mí lo que me pasó en el último tiempo de la multi, que a veces nos pasa, es, che, nada, te aumentan el sueldo y gastás siempre a cuenta, o gastás un 20% más de lo que del sueldo, entonces sí, no, porque después cobro el aguinaldo y cosas. Sí. Y me pasaba a veces que terminaba tomando ahorros para llegar a fin de mes. Entonces voy a decir, pará, que esto tampoco lo pensé, también me di cuenta cuando me había ido, pero che, viví sacando dinero yendo todos los días a algo que no te satisface, que no... O sea, ni siquiera era que te estabas llenando de dinero para decir, bueno, viste, a veces, bueno, me quedo... Y aunque te esté llenando de dinero... No, bueno. No. Entonces, ¿qué me di cuenta? Bueno, che, tengo este dinero, puedo usar este dinero
cuánto me sirve esto para X tiempo. Bien. Pero lo mismo, yo cuando renuncié, me decían, no, mirá, no te podemos dar nada. No, renuncié. Perfecto. Y también después de eso me dio una gratificación cuando me fui de la compañía, que también era más dinero, pero no estaba contado. Ese dinero también lo utilicé para los entrenamientos que hice, la formación de los... Bien. Ahora, no importa si tenés o no dinero. El desafío es que si no tenés el dinero para irte, todo esto que uno hizo afuera, te puedas dar cuenta y hacerlo adentro. Claro, en mi caso fue como más que lo hice adentro. O sea, capaz fui más miedosa en cuanto a que... O más prudente, ¿no? O más sí, pensante, no sé. Sí, ¿no? sí, como más controladora, si se quiere. Porque en mi caso el miedo, en realidad mi miedo más grande, y me gusta compartirlo por si a alguien de otro lado le pasa también, era como que yo venía con muchos cambios. O sea, había querido estar en el estudio número 1, había entrado. Al año y medio me había ido, porque no lo quería. Después emprendí, tuve un emprendimiento. No funcionó como esperaba, cambié, volví a la profesión, fui independiente, trabajé muchos trabajos de relación y todas las veces al año yo me cansaba. Entonces mi mayor miedo era reinventarme y darme cuenta que en realidad la que estaba fallada era yo. Que a mí nada me venía bien, que a mí nada me satisfacía. Como decir, bueno, listo, ya está, vine fallada. Pero me daba mucha vergüenza la mirada externa del cambio. O sea, como que, uy, bueno, otra vez Maru cambiando, bueno, ya se le va a pasar. Enloqueció de nuevo. Y no era eso. Es que es desafiante y en ese miedo también aparecen, no sé, yo siempre cuento que en un momento mi única amiga era mi coach que estaba en España, que ni siquiera era mi amiga. Claro. ¿Pero por qué mis amigos no me veían más? Porque decían, che, te colapsó, se volvió Claro. loco, ¿entendés? Entonces, o lo mismo, no sé, te decían, che, ¿y ahora qué vas a hacer? No sé, cuando dije que quería ser coach, dice, bueno, ¿y vas a dar charlas en empresas? ¿Y vas...? No, yo no quería ni pasar por la puerta de una empresa. No. Si hacía 10 minutos me había ido de una. Claro. Entonces lo mismo, la gente te va poniendo como etiquetas y si vos no vas con esas etiquetas, seguís estando más loco todavía o seguís siendo raro. Te sentís como fuera de sí. Entonces, de si la estás caja. en tu proceso, esto queremos que nos aprueben, queremos gustar, pero no nos va a aprobar nadie porque no nos estamos aprobando nosotros. Es que ahí empieza todo, porque en mi caso era eso, como que yo estaba tan alejada de lo que era, de mi esencia, que hoy sigo trabajando para seguir desmalezando, como yo digo. A ver, y al final guiada por lo que me entusiasma, por lo que me hace vibrar, me hace sentir viva. Esa es la palabra, y creo que tiene que ver con lo que vos decís. Como, claro, es que nadie nos enseña a dejarnos guiar por lo que nos entusiasma. No, ¿por qué? Porque el trabajo, no, ¿sabes qué? Hay que aguantar, es el sacrificio, el esfuerzo. No, y si los talentos te fluyen y te salen natural y te salen fácil. Pero nada, no te dijeron que eso era lo que era. Entonces, que era por ahí. Entonces, obvio que yo me sentía como una loca soñadora. Y que siempre me etiquetaron como una soñadora y siempre como que era una utopía lo que yo quería. Y sigo sintiendo que mis estándares son así como un poco idealistas. Pero bueno, esa es mi forma y después, bueno, se ajusta un poquito a la realidad, ¿no? Pero también esto está bueno lo que contás y de los miedos, porque sí, no sé, yo me acuerdo el último tiempo de la multi y después que me fui, yo el 31 cobrabas y pum, pagaba todo. Claro, después al tiempo de eso, cuando me reinventé, el 31 no es que no pagaba porque no tenía dinero. No había platita en la cuenta. Exactamente, entonces pagaba el 5, el 8, el 14, el 23. Y me acuerdo siempre que, no sé, por mi mujer se iba a trabajar y te decía, ¿pagaste el colegio? Como si yo hubiera perdido la memoria. Si yo lo que no tenía era dinero. Memoria tenía. Pero también es entender esto, que no afrontar eso como lo hacías antes no te cambia. Sí, y está bueno lo que decís. Esto, puedo pagar el 5, el 8. Flexibilizar un poco que no pasa nada en realidad, nadie muere en el camino. Exactamente. Sí, hay que aflojar un poco esa cosa tan estricta y exigente con uno mismo también, ¿no? Porque es como, bueno... Sí, o esto, no sé, me pasó una vez que pagué, se me juntaron 2 meses de expensas, y aparecí en el listado. Moroso. En el que llega al edificio aparece vos en el listado. Y bueno, al mes siguiente
Bueno, pero Pero está lo bueno. mismo, Bueno, no te define, no no te sos define. malo porque no pagaste en tiempo y forma. No estoy haciendo, Sí, sí, che, sí. que no deja de pagar las cosas. No. Pero lo que estoy diciendo es, eso no te va a cambiar. Está bueno para vivir el proceso como un poquito más flexible, porque si no la pasás mal y encima tampoco te puedes reinventar, porque si estás como todo el tiempo sufriendo, no tenés la energía para lo nuevo, como lo hemos hablado, ¿no? Como que incluso otra de las preguntas que me parece interesante es, como para ir cerrando, es qué podrías decirle vos hoy a alguien que siente que su vida ya no lo representa. O sea, ¿qué le dirías a alguien que está del otro lado escuchándote? Yo lo que le digo es, primero empezá a ver qué te gustaría o qué te Bien. gusta. Bien. Esto, no lo empieces a ver desde lo que te va a dejar. Bien, Porque eso ese está es bueno. uno de los errores en los que caemos. Decir, no, me encanta tal cosa, pero ¿cómo voy a hacer para vivir de esto? Yo no tenía ni idea cómo iba a hacer para vivir del coaching. No. Ahora, si vos empezás a ver eso, vos fíjate, Maru, que en el siglo pasado, ¿cómo nos explicaban? Primero que voy a tener, después qué voy a hacer y luego cómo voy a hacer. A mi entender, hoy es al revés. Es ser de una manera, Sí. hacer algo que te llene de ilusión y de entusiasmo y la consecuencia es el tener. Entonces a esa persona que está pensando, le digo, empezá a ver qué te sale. ¿Qué es eso primero que viene? Y no mates nada. Cualquier cosa que empiece a salir, anotala. Después vamos a ver cómo, qué hay que hacer, cómo te tenés que preparar para eso. Me gusta. Yo sumaría que yo siempre digo que lo importante es como reconectar con nuestros deseos. Porque obviamente que si llegamos a esta altura es porque estamos desconectados de lo que deseamos, ¿no? Entonces hay una incoherencia. Entonces, como darle el espacio a conectar con lo que deseo sin matarlo, como vos decías, como, no, bueno, pero eso no se puede. No, bueno, pero eso no es posible. No, bueno, soy muy grande. No, no, no. Como solamente anotar lo que vos decías. Porque del deseo a poner un objetivo hay un camino que es un proceso. Porque me pasa que muchas veces me pasa con las personas que acompaño. Es como, bueno, a mí me encantaría esto y vamos con el proceso y de repente no era lo que quería. Porque se va haciendo preguntas, no era por ahí. Porque capaz lo que está eligiendo es la voz del deber ser, que la tenemos tan a la mano. Y cuando empezamos a darle espacio, en realidad es esto, no, para en realidad es esto. Vamos desmalezando, como dije antes, llegando al corazón de lo que queremos. Entonces, yo, en mi caso, lo que le diría a una persona que siente que su vida ya no la representa y está como apagada, es darle un espacio a sentir, que estamos un poquito desconectados del cuerpo y del sentir. Entonces, el cuerpo, si lo escuchamos, seguramente está expresándose. Entonces, como primero sentir, y capaz necesitas a alguien que te acompañe, bueno, dejarte acompañar. Pero yo creo que es primero sentir lo que estoy sintiendo. Porque eso es lo más importante. Y después ver cómo me quiero sentir, que no me estoy sintiendo de esa manera. Y ese es un buen Es lo que decía comenzar. Neville Goddard, que sentir es el secreto. Bien. Y entender esto, que tu pasado no define tu presente y menos tu futuro. Cerramos ahí, Jorge. Mirá la que tiraste. No. Bueno, cerremos este primer episodio porque si no, nosotros podemos llegar a hablar una semana entera. Bueno, me encantó este primer episodio, hablar un poco de nuestras historias y bueno, y seguir con toda, ofreciendo todo lo que aprendimos a los golpes y que capaz otra persona del otro lado le podemos dar capaz una mirada de un caminito posible, un mapa posible, no el único ni el verdadero, sino un mapa posible con nuestros estilos diferentes. Así que bueno, yo me despido. Qué lindo, me encantó, lo re disfruté. Gracias, Jorge. Un placer, nos vemos en el próximo.